desde cero. ¿Sí? Sí. El software con el que ingresamos al programa es el Scrum, es un logo verde. Este que aparece acá es de mantenimiento. Entonces, como el que nos interesa es este, también aparece por aquí. Scrum. Hay que crearle a cada uno un usuario. Entonces, ahorita me pueden dejar usuario y contraseña. Si es la misma del web, mejor. Y yo los creo aquí en el sistema. Vamos a entrar por el módulo para controlar el equipo. Entonces aquí colocan el usuario y la contraseña. En este cajón de aquí seleccionan el proyecto. En este cajón de aquí se selecciona el proyecto, ¿no? Pues todos los que aparezcan aquí son los proyectos. Entonces vamos a crear uno. Entonces ingresamos. Aquí estoy ingresando como administrador y voy a crear un proyecto. Entonces, ¿qué desea hacer? Un proyecto. Siguiente. Crear un nuevo proyecto. Siguiente. Le voy a colocar un nombre que va a ser nombre de capacitación. ¿Un proyecto es como una muestra? No, un proyecto es una carpeta macro que contiene otras subcarpetas. Un modelo. Se dan cuenta que aquí el nombre del proyecto es capacitación y ese proyecto va a tener estas otras carpetas, templates, predeterminados, templates, secuencias, datos y métodos. Se dan cuenta que está en el C, que es donde se guarda todo, los proyectos, el proyecto se llama capacitación y dentro de capacitación está cada una, método, dato, secuencia, template. Entonces, el proyecto es una carpeta, o no una carpeta, llamémoslo un folder, un maletín que contiene distintas carpetas. De esas carpetas son las que nos interesan a nosotros. La carpeta que contiene los métodos, método instrumental, método de corrida, método de equilibrio, el método de lavado. Esos tres son los que necesitamos, los métodos generales. El método de equilibrio, que es con el que equilibramos las columnas. El método de corrida, que es con el que mandamos la secuencia. Y el método de lavado. Esos tres, como mínimo, se guardan en esta carpeta de métodos. Hay otra carpeta que se llama datos y es ahí donde el sistema por defecto los manda. Pero como acabamos de ver, nosotros los mandamos a otra carpeta para poder hacer el backup. La otra carpeta se llama secuencias, hace lo mismo. Él te manda las secuencias, te las va a mandar allá, pero nos interesa mandarlas a la otra para el backup. El otro es templates, aquí es donde van a guardar los reportes. Todos los reportes se guardan en esa carpeta. Y pretratamientos, no sé qué es. ¿Sí? Ahí quedamos. Entonces, el nombre del proyecto es capacitación y la ubicación es HPLC número 3. Lo siguiente, aquí le digo que me permita todas las auditorías. Aquí defino los roles. Aquí asigno los usuarios que van a poder usar ese proyecto. Entonces, como ninguno está aquí, pues vamos a poner aquí este como porque no lo voy a usar. Listo. Cuando los creen, te los puedo meter aquí. Ya creé los usuarios y le dije, vea, estos usuarios pueden usar estos proyectos. Ahora, dentro de ese proyecto, este usuario va a tener estos privilegios. Entonces, cuando pueda bloquear ciertas cosas que no he podido bloquear, de resto todos los usuarios tienen todos los privilegios, por un detalle que tenemos por ahora. Aquí defino el rol, entonces puede ser técnico, no sé qué, como todos tienen lo mismo, da lo mismo. Y finalizar. Lo hice para que vean la estructura, que está el proyecto, que es una carpeta grande que contiene otras subcarpetas. Listo, entonces salgo y voy a entrar a ese proyecto. Entonces se va a llamar John y Luis Capacitación. Entro a mi proyecto. Si yo ingreso con otro usuario, a ese usuario no le va a aparecer capacitación. A menos que tenga. A menos de que yo le autorice a usarlo. E ingreso. Vamos a hacer una descripción de las ventanas.
Siempre que ingresan le va a aparecer esta, que es el wizard, para crear un método, crear una secuencia, hacer una inyección sola o correr una secuencia. Entonces, por ahora, hagámoslo así y cerramos todas las ventanas. Todos los métodos ya están creados, entonces vamos a hacer el ejercicio de cómo crear un método, porque de esa misma manera lo van cuando necesiten montar algo lo van a revisar. Entonces, como en casi todo, archivo, método, y vamos a decirle método nuevo. Aquí no vamos a usar el wizard. Entonces, de esta manera nos aparece el instrument setup. Es aquí donde vamos a configurar el sistema instrumental. O sea, le vamos a decir qué flujo, qué proporción, qué temperatura, qué longitud de onda. Eso es lo que yo le voy a decir aquí, que es lo que en el Wattles uno llama método instrumental. Entonces, vamos a decir que va a correr al 100%, flujo de 1. Ese va a ser el método de corrida. Presión máxima, 3000 psi. Automuestreador, esto no lo toco. Solamente aquí le marco que después de terminar cada secuencia haga un lavado de la aguja. El horno, vamos a dejarlo en 40 grados centígrados con una tolerancia de 1 grado centígrado más o menos. Y una temperatura máxima de 70. Esto se deja ahí en 70. Nunca le cambiamos ese dato. Control off, shutdown. En este método no me interesa. Detector. Entonces, esta es la ventana del detector. ¿Qué le configuro yo al detector? Tiempo de corrida. Se lo configuro en el detector. Aquí le digo cuánto tiempo va a durar la corrida. Esto no se lo muevo. Solamente le muevo el tiempo y la longitud de onda. Entonces, digamos que vamos a correr a 320 nanómetros. Queda 320 nanómetros. Y ya configuré la lámpara. Estas cosas adicionales, y aquí solamente le digo que me muestre la presión del equipo, que es la gráfica que vemos allá, para poder monitorear la presión. Lo demás no lo utilizamos. Un check de la línea base y esto es como para el sistema de inyección, pero como se es automático, entonces no tenemos problema. Estas son las pestañas que necesitan configurar cuando se va a crear un método. Cuando lo voy a correr, verifico que eso esté ahí, que esté de la misma forma como está en el procedimiento. Si hay una diferencia, entonces ahí donde me llaman o hacemos algo, pero en general deben estar todos iguales, al menos los que están validados. ¿Cómo lo guardo? File, método, guardar como. ¿Por qué guardar como? Porque tenemos que distinguir el método de equilibrio, el de corrida y el de lavado. Entonces este va a ser un método de corrida, entonces lo vamos a llamar corrida. Y procesamiento. Vamos a llamarlo corrida y procesamiento, ¿sí? Y le damos guardar. ¿Por qué procesamiento? Porque ahora yo me voy a ir a configurarle los parámetros del procesamiento. ¿Cuáles serían los parámetros que necesito para que él pueda procesar? Tiempo de retención, los de integración, ¿sí? O sea, para que él pueda procesar él necesita un nombre de pico, algo que va a cuantificar un tiempo de retención, y entonces eso lo miramos, sí, entonces eso lo miramos vamos por el icono, es más fácil por aquí. Picos, tabla de picos y grupos. ¿Por qué grupos? Porque hay analitos que se cuantifican como la sumatoria de cada los picos, de todos los picos, entonces vamos por grupos. Pero aquí nos vamos a ir por picos. Este es el icono, entonces aquí yo le digo el analito, entonces analito 1. Aquí yo le doy el nombre del analito que estoy cuantificando. Aquí le digo el tiempo de retención, 5 minutos. Aquí le digo el ancho de la ventana. Él por defecto les coloca 10%. Ya saben que ustedes toman ese valor y lo multiplican, le sacan el 20% y ese es el que va a ir aquí. Entonces en este caso va a ser 1. Este número que está aquí es el número de la mitad del tiempo que les da la ventana en el procedimiento. Cuantificar, entonces cuantificamos por área, tipo de, creo que es gráfica, algo así, entonces es lineal. Le decimos que pase por 0, porque cuantificamos contra un solo punto, entonces que pase por 0. Esto aquí con el promedio, wet average, para que él calibre con las 6 inyecciones, con el promedio de las 6. Si no, nosotros mandamos 5, pero él cogería 1. Entonces si no habilitamos wet average, él le procesa no con las 6, sino con una, con la primera o la última, no recuerdo. Entonces hay que darle wet average.
Y en level le vamos a colocar el peso del estándar. En algunos métodos, Es para cuantificar, ¿no? para cuantificar, sí. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo dos o tres sustancias que cuantificar y cuando la muestra tiene diferentes factores, aquí ya no puedo poner el peso nomás. Tengo que poner peso, potencia y factor. Porque cuando hay dos analitos, como las concentraciones son diferentes, cuando yo haga la ecuación, los factores van a ser diferentes para cada analito, porque van en diferente proporción. Entonces, como el factor ya no es común, me toca ponérselo acá. Son casos especiales, pero en este caso, en la mayoría, cuando es un solo analito, va el peso. Entonces vamos a ponerle 30 miligramos. Esta es la información que yo necesito para cuantificar en este que es de UE solo. En el DAD necesito ponerle adicional a esto la longitud de onda. ¿Por qué aquí no me pide? Porque solamente coge una. Como el DAD tiene varios canales, aquí en esta parte de picos y grupos yo le digo qué canal tome para cuantificar. Y simplemente como este ya está incluido entre mi método de corrida y procesamiento, le doy guardar método. Y es uno solo, o sea, son dos pestañas diferentes, pero es un mismo método de corrida y procesamiento. ¿Listo? Por eso, yo lo llamo corrida y procesamiento porque puedo crear el método de corrida, que es el que maneja el instrumento, y el método de procesamiento, que es el que acabé de hacer aquí. O sea, si yo quisiera crear todos los métodos, un método para correr, un método para cuantificar, un método para correr el lavado, un método para hacer reporte, me lleno mucho de métodos, pero hay métodos que yo puedo combinar. En este caso estamos combinando la corrida y el procesamiento. Ya creé el método de corrida, ya creé el método de procesamiento. Ahora voy a crear el método de... voy a mirarlo del system. No, El system. Vamos a mirarlo del system. Entonces, método system suitability. Por favor, creo que tengo que cerrar esto. Tengo que cerrar primero esta. Para poder... Listo. Entonces él me va a preguntar, el compuesto es analito, ¿cuál parámetro le voy a controlar? Entonces normalmente es área. Fácil de área. Y como no le vamos a poner máximo y mínimo, solamente el RCD, que sea menor al 2%. Y guardo. Esto es todo lo que necesito o lo que le voy a meter al sistema, no más. Ya quedó el system suitability. Vamos a hacer el método de un nuevo método, el que aparece sin título. Vamos a crear el método de equilibrio, que es el que me va a permitir a mí equilibrar la columna suavecita. Entonces, y lo mismo, presión 3000. Aquí en el de equilibrio, entonces como la columna normalmente está en 90 de acetonitrilo y 10 de agua, 90 de acetonitrilo, 10 de agua. En esto es lo que se lavan las columnas, en esto es lo que van a quedar todas las columnas que se corren con acetonitrilo. Si se corre solo con metanol, queda 90 de metanol, 10 de agua, pero todas quedan 90-10. Flujo, empezamos con un flujo bajito, de 0.1. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, en 5 minutos alcance el flujo máximo, que va a ser 1. Aquí sigue la misma proporción porque no la va a cambiar. 10. Mi fase móvil es, mi corrida lleva 10 de agua, 90 de fase móvil y 10 de acetonitrilo. Entonces, ¿cómo hago el cambio? Entonces, primero que llegue a 90 de agua y baje el acetonitrilo con el mismo flujo. Entonces, lo único que estoy haciendo es un cambio de polaridad, está pasando de 90 a 10. Como los cambios de polaridad en la columna hay que hacerlos lentos, porque si no, yo puedo hacer colapsar los grupos carbono, que son los que están haciendo la retención. Cuando yo hago cuando tiene mucho solvente, esas cadenas hidrofílicas están abiertas. Y cuando yo le meto mucha agua, pues ellas van a tender a írsele, a quitársele al agua, entonces van a tender a colapsar. ¿Sí? Entonces ellas están haciendo este juego. La idea es que eso no sea tan brusco, que yo no le cambie de 100% agua a 100% solventes de una, porque entonces esto hace que las unidades se colapsen y es lo que deteriora las columnas. Entonces vamos a hacer que lo haga en 30 minutos, ese cambio. Y ya cuando yo tenga 90% de agua, pues le puedo meter mi buffer sin problema. Entonces vamos a decir que en 5 minutos más, 0, 10, que queda flujo de 1. Esta es la manera como uno
en general crea un método de equilibrio. Tú defines estos tiempos y las condiciones en la validación. Si es que, ¿por qué yo qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo que una vez él alcance esto, le estoy llevando a un flujo despacio, le estoy cambiando la polaridad en media hora, estoy diciéndole que cambie de agua de agua a buffer, y ahora le digo que se me 10 minutos más para que ahora sí se equilibre, perdón, 50. 10 minutos más en esa condición. Entonces si yo lo programo así, miren que son 50 minutos, pero solamente fueron 10 en las que la columna está a las condiciones con las que voy a correr, porque el resto del tiempo lo que hice fue llevar la columna de a poquitos a que se acomode. En la validación es donde nos damos cuenta si 10 minutos es suficiente o si hay que darle una hora, como había un método aquí, u otros que equilibran en 20 minutos. Eso lo vemos ahí. Pero esta es la idea de un método de equilibrio. El método de lavado es lo mismo, pero al revés. Yo lo llevé hasta la fase móvil, ahora tengo que quitarle el buffer y meterle agua, y después empezar a aumentarle el solvente, sea acetonitrilo, sea metanol, llevarlo hasta 90-10, y después el flujo, como está en un flujo alto, pues llevarlo hasta un flujo bajito. Entonces el método de lavado, para no ponernos a crear uno, es lo mismo pero al contrario. ¿Qué tiene de importante el método de lavado? Vamos a decir que este es el de lavado, que hay que ponerle turn off at shutdown, que significa apague cuando se le programe shutdown, que ese se lo programamos en la secuencia. Entonces aquí turn off at shutdown, y en la lámpara también le damos lo mismo, lamp off, en este también le damos off. De esta manera el software sabe que cuando en la secuencia yo le programe shutdown y ponga este método, se apaga, ya termina y apaga todo el sistema. Entonces vamos a decirle método guardar como, y dijimos que vamos a decir que es lavado. Listo. Y guardamos. Entonces ya creamos los tres métodos y ya sabemos para qué es cada método. Ahora vamos a equilibrar el equipo. Entonces llegamos, cambiamos el agua, botamos vamos a hacer una purga. Entonces, ¿cuál es la ventana? ¿Cómo se llama la ventana desde donde hago la purga? Purga. Control, ¿no es? Control. Instrument status. Esta es la ventana que van a manejar casi para todo. Entonces, Condición del equipo. exactamente, este me dice qué condiciones tiene el equipo y aquí yo lo puedo manejar. Entonces, control, la pestaña system me muestra cada uno de los componentes y cómo están. En este caso ustedes se dan cuenta que la bomba está en gris, que significa busy, que es desconectado o apagado. El automestrador está en verde, que está en listo. El horno simplemente está desconectado, y el detector está apagado, desconectado. La bomba, ¿cómo la enciendo? Pues me voy a la pestaña bomba y le doy turn on. Vamos a encenderla, pero no quiero que pase nada, pero retrasó mucho. Está pasando flujo. Entonces, hay dos maneras de quitarle el flujo. O la apago, o manualmente, manual set, le digo simplemente flujo 0 y le doy OK. Aquí también puedo cambiar las proporciones a lo que yo necesite en ese momento. Entonces en manual set yo programo manualmente el flujo y la composición de la bomba. En automestrador es desde donde yo puedo purgar la jeringa. Aquí quedamos que es de donde yo la puedo purgar. Aquí estoy viendo cómo está el horno. ¿Qué es importante aquí? Por si de pronto le empieza a pitar el horno y uno no sabe qué es. Este número. El equipo internamente tiene un sensor de gas. Es para mirar las fugas, para detectar las fugas. Cuando este valor está por ahí en 3000, es porque la cantidad de vapor ya adentro es muy alta y él te la va a disparar. Entonces uno a veces se le dispara y no sé por qué. Puede ser el sensor de gas. ¿Qué hay que hacer? Apagar y dejarlo que ventile y mirar en el umbral que tiene a ver si es que pasa algo, pero muchas veces pasa es por esto. Y aquí está el detector, entonces me está diciendo que la lámpara está apagada. Desde aquí yo la puedo encender, darle auto cero, cambiar la longitud de onda, mirar la energía y mirar el mantenimiento. Entonces cuántas horas lleva. Aquí puedo hacer un auto cero, aquí puedo cambiar la longitud de onda a la cual ella esté trabajando. Entonces la cambio y le doy OK.
Entonces, como vamos a purgar, ya está encendida la bomba, le doy purga, selecciono la línea y le damos pull on. Él nos va a sacar el letrero de que si ya abrí la válvula, entonces simplemente se abre. Ya se acuerdan que se abre cuando puedan ver el huequito hacia arriba. Ahí está abierta. Listo. Purgo la línea A, la línea B, purgo cada línea. ¿Cuál es la secuencia para purgar cuando la línea A tiene un buffer y yo voy a meter otro buffer? Un buffer, digamos, que otro buffer. Ajá. ¿Cuál es la secuencia de las purgas? Que hablamos. Entonces, solvente, agua, solvente agua. y después buffer. Entonces es muy importante. Si no saben qué tiene la línea, métanle agua. Si no saben qué tiene la línea, métanle agua. ¿Sí? Después de que le meten agua, entonces ya le pueden meter el solvente. Nunca buffer y después acetonitrilo o solvente, ni lo contrario. Entonces, en este caso que nosotros esta mañana hicimos el ejercicio, ya teníamos la fase móvil, el agua, ya teníamos las 4 botellas. Entonces, purgamos la A con agua, la B con agua, la C con acetonitrilo, la D con metanol. Me devuelvo hasta llegar al agua, ahí sí le meto la del buffer. O sea, no puedo después de haber purgado acetonitrilo meterle el buffer y purgarlo. Estamos claros en eso. Por eso, entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros cogimos la línea A y la línea B, las pusimos en agua. Purgamos la A y purgamos la B con agua. Después la C y la D. Después yo vuelvo y me devuelvo hasta la B con agua, para que esto quede con agua. Ahí sí yo saco la línea y la pongo en la fase móvil. Una vez que esto esté con agua, purgo el buffer. Entonces ahí sí ya traigo buffer. Si se acuerdan, el método de equilibrio arranca 90% de acetonitrilo. Entonces, si ustedes acabaron de purgar el buffer, de aquí para arriba todo tiene buffer. Y cuando manden el método de equilibrio, ¿qué les va a arrancar aquí? ¿Con qué va a arrancar? Con acetonitrilo o con metanol. Entonces, si tienen un buffer, se puede precipitar. Entonces, ustedes tienen que agua otra vez antes de volver a mandar el método de equilibrio. Hay que tener muy claro qué tienen las líneas y qué secuencia estoy haciendo. Porque acuérdense, ustedes purgan, pero hasta aquí, de aquí para arriba, es lo último que dejaron en la mezcla. Lo último que dejaron. Entonces, si purgaron buffer y van a meter acetonitrilo, pues ya saben que aquí les van a presionar. O se les puede precipitar. Entonces, de esta manera hacemos la purga. Listo. Lo otro que necesitamos purgar es el inyector. Entonces vamos a la ventana sample y desde aquí le decimos que purgue. Entonces cuando yo le doy allí, él va a purgar lo que es aquí, que es donde está el aquí hay otro sello de rotor, algo parecido a esto, que es el que direcciona para dónde va. Pero él esencialmente, cuando yo purgo aquí, me purga esto acá, y si yo no le desconecto esto, esta manguerita, ustedes ven que lo que él bota por aquí, lo van a ver, vamos a verle que lo que él bota por aquí viene a dar acá. Esto viene por aquí, es esto. ¿Claro? Esta tubería, pues lo que él está sacando por aquí viene, baja, baja, baja y llega donde está el pistón. Entonces esta es otra manera de lubricar el pistón. Esta es una manera de lubricar el pistón. Entonces, ¿qué es importante? Que si esto tiene agua acetonitrilo, la fase móvil sea admisible con agua de acetonitrilo, porque por aquí va a estar pasando agua acetonitrilo. Y si yo aquí le meto otra cosa, pues por ejemplo, si yo invertí el equipo, estoy trabajando con hexano y le meto hexano aquí, y esta manguerita que es la solución cafecita, no la cambio, la bomba va a tener hexano y cuando yo haga esa purga le va a meter agua. Y entonces va a quedar esa mezcla aquí dentro donde está el pistón. Entonces, la cuestión aquí es que las técnicas y todo lo que si en algún momento tienen que desarrollar, verifiquen todo eso. No es solamente que yo invertí el equipo y ya, hay que cambiar todas las líneas que estén en contacto con ese solvente que lleva la fase móvil. De esa manera purgo el pistón. Con este purga posición, con este de acá, yo purgo el agua que está acá adentro, que es con la que la jeringa se enjuaga. Listo, ya lo hicimos. Ver mantenimiento, simplemente me va a mostrar cuántas inyecciones llevo. Ahí esto tengo que resetearlo. Bueno,
Esto lo reseteamos después del mantenimiento dependiendo de los empaques y las cosas que cambiaron. Porque aquí me dice cuántas inyecciones, cuántas veces giró el sello. Bueno. Listo, ya purgamos el equipo. Ahora sí, vamos a mandar una inyección. O vamos a mandar el equilibrio. Para mandar el equilibrio necesitamos hacer una inyección. Entonces, para hacer una inyección simple, nos vamos a single run. Le vamos a colocar el nombre, pues que va a ser prueba. Vamos a seleccionar el método, que ya lo seleccionamos. Bueno, vamos a decir que es el de equilibrio, ¿no? Recuerden que es equilibrio. Equilibrio. De esa manera lo abrimos. Vamos a direccionar a donde lo quiero mandar. Entonces, ¿dónde los mandamos? Nosotros siempre los mandamos a la fecha de hoy. En este caso, aquí donde me quedó la carpeta. Capacitación, ¿no? ¿Es la carpeta? No, pero es la de la fecha, la del año. Esta carpeta se creó y se mandó para el otro lado. Está proyectos. Dentro de proyectos, año 2014, ya hay que buscarla. Lo que pasa es que acá se creó fuera de proyectos y acá se creó dentro de los proyectos. Pero la carpeta que hay que buscar es la del año. Año, buscamos el mes y buscamos nuestro proyecto. O sea, la carpeta a la que le vamos a llamar, que es lo que estamos corriendo. Entonces voy a meter aquí en una cualquiera y le voy a cambiar. Entonces aquí le pongo la fecha de hoy y le voy a cambiar el nombre a la carpeta porque se llame capacitación. Entonces de esa manera direcciono los datos hacia esa carpeta. El data file, entonces se acuerdan que era un consecutivo y que les copia el mismo nombre del sample de hoy. Le digo el número del vial y le digo el volumen de inyección. Y le doy Start. Si quiero que la inyección se demore un poquito en arrancar, por X o Y motivo, le doy Begin Run y le coloco aquí el tiempo. Inyecte después de 5, 10, 15, una hora. O le puedo decir inyecte tal fecha a tal hora. Pero pues normalmente con unos 5 minutos es suficiente. Cancel. Y ven que aparece ahora sí Start. Pues aquí yo le doy Start y carga el método de equilibrio. Cuando yo quiero mandar una secuencia, entonces tengo que crear primero la secuencia, que fue lo que hicimos allá. Entonces, secuencia File, Sequence y Sequence Wizard. La primera ventana me pregunta por el método. Ustedes se dan cuenta, él carga el método que tiene por defecto abierto. Entonces siempre tiene que verificar el método. Vamos aquí método, vamos a corrida y procesamiento. El proyecto capacitación, el método es corrida y procesamiento. Y va a ser por adquisición. Entonces están y siguiente. Nombre de las muestras, entonces vamos a llamarla M1. ¿A dónde lo vamos a mandar? Miren que él me lo manda directamente a la carpeta que él creó, data. Entonces yo tengo que buscar mi carpeta. Ahí la del año también. Esa que acabamos de crear. Entonces aquí, año 2013, ¿dónde estamos? 2014. Como ya la creé anteriormente, ella tiene que aparecer por acá. Método. No, es que no la creé ya acá. ¿Cuál? Capacitación. Lo que pasa es que no la crea hasta que no inyecte, porque no va a mandar ningún dato Pero la todavía. carpeta de capacitación. Exactamente, entonces esa carpeta la podemos ver por acá, entonces creémosla de una vez para que me aparezca. En el C, proyectos, y aquí está, 2014. Entonces, noviembre, miren que aquí todavía no la ha creado. Capacitación todavía no me la ha creado porque no ha empezado a inyectar. Entonces yo aquí le puedo decir nueva carpeta. Aquí voy a hacer, aquí la creo y creo la carpeta para el día de hoy. Nueva carpeta 14, 11, 29 y listo. Ahora que la busque aquí, ahora sí ya me tiene que aparecer. Pero esta no es en el año, acuérdense, primero el año, después el mes, noviembre, capacitación y la fecha. Listo. El data file, lo mismo. Aquí esto igual después lo tenemos que cambiar, como ya vieron más adelante. ¿Cuántas inyecciones desconocidas? Vamos a poner que son, vamos a decir que son 3 muestras. ¿Cuántas repeticiones? 2 repeticiones. Y siguiente. ¿Dónde? Me está preguntando acá arriba la desconocida, entonces vamos a decir que está en el 2. Y el estándar lo vamos a poner en el 1.
y aquí le decimos vamos a inyectar 10 microlitros, no más.